Señor Pablo Paz, ¿cuál es digamos, en relación al mundo islámico, qué tipo de explicación, qué tipo de comentario puede hacernos usted a propósito? Bueno, ante todo, buenos días. Quería establecer una diferencia fundamental y es la diferencia entre el mundo islámico y el mundo árabe, ¿no? El Islam es una religión monoteísta que abarca 1.200 millones de personas, 1.200 millones de creyentes en el mundo. De estos 1.200 millones, una minoría son árabes, solamente el 18%, ¿no? Hay alrededor de 300 millones de árabes en el mundo. Esto para hacer una primera distinción, porque hay árabes que no son musulmanes, ¿no? Hay árabes, por ejemplo, judíos, hay árabes cristianos coptos, hay minorías de árabes de otras religiones al interior del mundo islámico, si bien la mayoría de árabes son musulmanes, ¿no? Ahora, claro, es bueno que usted haga esa explicación porque nosotros en ese aspecto no tenemos mucha información, ¿no es cierto? Es más, me imagino que allá en algunos países árabes tampoco conocerán mucho de la cultura y de las distintas expresiones que hay acá en América Latina, pero en fin. Ahora, esta suerte de aproximación que se le llamó primavera, ¿no? Este brote de violencia que terminó con la caída de varios gobiernos casi monárquicos, ¿no? Dinastías que había en algunos países, como en el caso de Egipto, ¿no? ¿Qué significado tiene para el mundo, por ejemplo, que la juventud sea, ¿no?, rebelado contra este tipo de hegemonías? O, por ejemplo, como dicen algunos, todo fue producto de la modernidad, de la tecnología, ¿no?, de las redes sociales, como dicen algunos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasó? Probablemente la modernidad también tuvo algo que ver, pero esto fue producto de un malestar que llevaba muchísimos años, un malestar que en Egipto, por ejemplo, existía al menos desde el 2004, un malestar vinculado también a una obsesión securitaria por parte de estos regímenes. Eran regímenes que se habían instalado en el poder desde la independencia, herederos del socialismo árabe, de una ideología política laica, pero que con el tiempo se habían corrompido, ¿no? Habían perdido mucha popularidad y existía al momento de las elecciones una suerte de clientelismo, de grupos importantes del poder, ¿no?, que accedían a él y la población se relacionaba con ellos a través de favores, ¿no? Sin embargo, había demandas sociales concretas de la población que no habían sido escuchadas. Lo que hemos visto en la primavera árabe no ha sido más que la continuación de muchas otras protestas que se han ido dando en estos países, en particular en Egipto, ¿no?, desde ya hace varios años. El efecto que puede tener, lo hemos escuchado ayer en las declaraciones del presidente tunecino Monsef Marcoussi, por ejemplo, en el marco de la cumbre del ASPA. Para él esta revolución, como él la llama, es una continuidad con otras revoluciones históricas en el mundo, marca una continuidad con estas y señalaba la independencia de estos países respecto a los servicios de inteligencia internacionales y la recuperación de su dignidad. Yo creo que es muy importante esto de la recuperación de la dignidad al hablar de la primavera árabe, porque eran naciones, eran pueblos que se sentían sometidos, ¿no?, que se sentían impotentes ante la corrupción permanente de sus regímenes que se estaban convirtiendo efectivamente en hereditarios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el aporte del mundo árabe al mundo occidental? En el Perú hay bastante influencia, aunque no pareciera, ¿no? Y a pesar de que nosotros no llegamos a 400 árabes, Brasil tiene más, tiene 1,5 millones, creo, de árabes, ¿no es cierto? Pero decía esto porque leí informaciones hace unos días con respecto a la influencia árabe en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Creo que vale la pena distinguir influencia árabe a dos niveles, ¿no? Uno podría ser la influencia árabe al momento de la conquista, otro la influencia árabe a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, vinculado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vinculado a la migración, en particular de sirios, libaneses y palestinos al Perú, ¿no? La primera tiene que ver con la presencia de moriscos y mudéjares, ¿no? Los mudéjares eran musulmanes, los moriscos eran antiguos musulmanes convertidos al cristianismo, ¿no? Se dice que habían llegado al Perú con los conquistadores, algunos historiadores hablan inclusive de la presencia de esclavas moriscas en el Perú, y esto habría influido muchísimo en nuestra gastronomía y nuestro vocabulario, ¿no? Palabras como adobo, acequia, son palabras del español que provienen del árabe. A la
almohada también, ¿no? Azúcar, por ejemplo, ¿no? Pero la gastronomía peruana también tiene una fuerte influencia árabe, ¿no? Se dice que las esclavas moriscas introdujeron esos nuevos elementos, la empanada, el anticucho, el seco, los picarones, son platos que tienen un origen árabe, ¿no? El arroz con leche también, sí. Otra cosa interesante es que a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, después con la desintegración del Imperio Otomano, empiezan a llegar sirios, libaneses y palestinos, ¿no?, al Perú, y esta segunda oleada crearía comerciantes árabes al interior del país. ¿Llegan ¿no? como inmigrantes interesados en otro mundo o como refugiados? Llegan en su mayoría hombres solos, escapando de una situación de guerra, ¿no? El Imperio Otomano se estaba desintegrando y estaba empezando a reclutar también a cristianos en aquel momento. El Imperio Otomano era un imperio musulmán. Son cristianos libaneses, cristianos sirios, cristianos palestinos que empiezan a escapar a América, ¿no? Algunos de ellos van al Perú, muchos otros van a Brasil, a Argentina o a Chile. Y se interesan por el interior del país en particular. Va a haber un desarrollo del comercio árabe, sobre todo en Cusco y en Arequipa, ¿no? Es en un segundo momento que van a emigrar a la capital. En Tacna hay un grupo, un sector de árabes. En Tacna hay un grupo de musulmanes pakistaníes. Pakistaníes. Sí, hablan otro idioma, ¿no? Son culturalmente Pero ya son se han distintos. asentado ahí prácticamente. Sí, se han asentado ahí, aunque al parecer estarían viajando a Chile porque hubo un cambio respecto al negocio principal en el que se centraban, que era el de la importación de vehículos usados, ¿no? Al parecer hubo un cambio de la legislación y muchos de ellos están abandonando Tacna, ¿no? Ahora, ¿por qué más la influencia y la llegada bien marcada digamos, en relación a otros países de Sudamérica en Brasil? En Brasil hay más de 1,5 millones. En Brasil hay muchos árabes de origen libanés, sobre todo, probablemente por la cercanía. Y debemos recordar que ellos llegaban a Buenos Aires y a partir de ahí iban a otros países de América del Sur, ¿no? Es así que también hay árabes en Bolivia, en un principio, en Ecuador, y la gran mayoría, pues, había llegado a Brasil y había llegado a Argentina, ¿no? ¿Y cómo es que ahora digamos, las perspectivas que tenemos ya ahora que hay esta aproximación, incluso la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio, ¿cómo debe ser esta relación? ¿Cómo se debe establecer? Porque tengo entendido que hay algunos países árabes que tienen representación diplomática, ¿no es cierto?, en el Perú, y el Perú en algunos otros países, pero cuando ya hay de por medio ya un tratado o está por vislumbrarse un tratado de libre comercio, las relaciones ya tienen que ser mucho más fluidas, ¿no?, mucho más intensas. Sí, bueno, el nivel de exportaciones y de importaciones, por ejemplo, si tomamos como referencia el año 2009, entre el Perú y los países árabes es mínimo, no alcanza el 0,3%. Hay, sin embargo, muchísimas cosas que explotar a nivel comercial y no solamente a nivel comercial, ¿no? Podemos ser regiones complementarias. Por ejemplo, muchos países árabes que importan muchísimos productos tienen una necesidad enorme de productos alimenticios. Por ejemplo, estoy pensando en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes, pero también en Argelia o en Marruecos, ¿no?, que podrían importar mucho de nuestros productos. Pero por otra parte, no debemos olvidar también que en el Perú hay una necesidad de capacitación, hay una necesidad de formación, por ejemplo, en hidrocarburos, ¿no? Y esto es algo que los países árabes han desarrollado muchísimo. Hay universidades que forman ingenieros petroquímicos, ingenieros vinculados a la explotación de hidrocarburos, que es algo que nosotros deberíamos aprovechar porque no contamos con suficientes profesionales en ese sector. Habría ahí, por ejemplo, un ámbito importante para hacer un acuerdo de cooperación académica, ¿no? Además, muchos de estos países han desarrollado la energía renovable, ¿no? Y hay mucha innovación también en este sector. Sería algo interesante que nosotros también pudiéramos desarrollarlo, ¿no? ¿Cuál es la relación que guardan con el Corán, digamos, el idioma? Bueno, el árabe clásico es el idioma del Corán, ¿no? Y por tanto es un idioma importante para todos los musulmanes. Hay que diferenciar el árabe clásico de los dialectos que se hablan en todos los países árabes, ¿no? Hay una infinidad de dialectos divididos en dos ramas
Y estos dialectos pueden ser tan distintos como podría ser pues el italiano y el francés, ¿no? O el italiano y el español. El árabe, lo que define un país árabe es justamente el que se utilice el árabe estándar, ¿no? El árabe estándar es enseñado en los colegios, es enseñado en las universidades, es el idioma académico por excelencia, el idioma de la prensa, pero no es el idioma que hablan todos los árabes en la calle. En la calle hablan dialecto por lo general, ¿no? ¿Cómo explicarle a nuestros amigos oyentes esta confrontación histórica casi permanente entre los árabes, gran parte del mundo árabe, con Israel, por ejemplo? Bueno, esta confrontación nace con la aparición de Israel. Recordemos que en un principio, y aún los hay, había judíos árabes, ¿no? Estoy pensando en el caso de Marruecos, por ejemplo. Con la aparición de Israel, lo que hay es, en un principio, la negación de la posibilidad de existencia del Estado palestino, pero hay también la intervención de los demás países de la zona, estoy pensando en Egipto, en Siria, por ejemplo, que querían controlar la zona de Palestina. Y es en un segundo momento en que se desarrolla el nacionalismo palestino, justamente con Yasser Arafat, ¿no? Se desarrolla buscando una independencia nacional, prescindiendo de la Liga Árabe, en este caso, ¿no? No hay una enemistad basada en motivos religiosos, ¿no? No hay una enemistad entre musulmanes y judíos que sea ancestral. Es más, la religión musulmana, la religión cristiana y la religión judía parten de la misma raíz, tienen el mismo patriarca, que es el patriarca Abraham, y se consideran parte de la misma tradición. Tanto es así que el Corán menciona muchas veces a Jesús, menciona muchas veces a María, ¿no? Son figuras importantes. Jesús es considerado un profeta también dentro del Islam, solo que el último profeta para los musulmanes es Mahoma, ¿no? Ahora, dentro de esta guerra permanente que existe, ¿hay la posibilidad en algún momento de llegar a una solución? Bueno, pues todos esperamos que sí, ¿no? Todos esperamos que en algún momento ¿De dónde se pueda llegar a parte, una digamos, solución. esa solución? Yo creo, y eso es una opinión personal, que podría partir del establecimiento de dos estados, ¿no? Uno, bueno, el de Israel, que ya existe, y el de Palestina. Pero esta es una solución que por el momento se ve bastante lejana, lamentablemente. ¿Y por qué el de Palestina se ve lejana? ¿Por qué? Porque, bueno, se está construyendo un muro en los territorios palestinos, y este muro está dentro de la delimitación que corresponde, según la ONU, según las Naciones Unidas, a Palestina, ¿no? Hay este problema de, por ejemplo, de la colonización de israelíes de la zona de Palestina también, ¿no? Hay colonos, muchos de ellos son judíos ultraortodoxos, que son enviados a estas zonas para colonizar con el ejército, además, ¿no? Esto hace difícil que haya un control efectivo por parte de la autoridad palestina de estos territorios, ¿no? ¿Cuán importante es la influencia de Estados Unidos en este, digamos, si se quiere, este pleito? Bueno, muy importante, ¿no? Estados Unidos es un aliado importante de Israel. Israel asegura también la estabilidad de la zona para Estados Unidos, ¿no? Es un poder no solamente económico, sino militar. Y esto es algo que es un aliado importante en la región para Estados Unidos, ¿no? Muy bien, amigos, hemos tenido una visión más amplia que contribuye a que todos nosotros tengamos una información mucho más puntual respecto a lo que es como ha dicho acá nuestro invitado, no solo diferenciar lo que es el mundo árabe, el mundo islámico, ¿no es cierto? Y a propósito de esta cumbre, nos ayuda obviamente a comprender mejor cuando se tratan los temas de carácter ideológico, vinculados a la religión, ¿no? Y también a los aspectos políticos económicos. En todo caso, estará siempre invitado el señor Pablo Paz Verástegui para en Radio Nacional seguir explicando otros temas, obviamente en su calidad de docente de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Sí, de la Universidad Ricardo Palma. Y de la Universidad Ricardo Palma. Muy bien. Muchas gracias, señor Pablo Paz Verástegui. Muy amable.